Gloria a Dios. Aleluya. Vamos a considerar hoy la vida práctica en la iglesia. Cuando se habla de la vida práctica en la iglesia, se está hablando de la manifestación en cada miembro del dueño de la iglesia, que es ¿quién? Cristo, que es la vida. Ahora, como dice en Efesios 1:25, que la iglesia es el cuerpo de Cristo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Quiere decir que Jesucristo se manifiesta a través de cada miembro en funciones diferentes. Por eso es que siempre tenemos que recordar que no importa la función que tenga cada miembro del cuerpo de Cristo, lo que el Señor haga a través de él, siempre tenemos que recordar y decirlo. Esto es por la gracia de Dios. O sea que no hay lugar para darle crédito a la vasija de barro que somos nosotros. El Señor Jesús, en el capítulo 17 de Lucas, si mi mente no me traiciona, los discípulos le dijeron y le hicieron una petición: aumentanos la fe. Ahí Jesús comenzó a hablar con ellos y les dijo al final: cuando ustedes hayan terminado de hacer lo que se les encomendó, llámense como siervos inútiles. ¿Y por qué? Bueno, porque lo que estamos haciendo no se origina en nosotros, sino es que estamos haciendo lo que el Señor nos ha mandado hacer. Amén. Y tenemos que tener claro eso. Y la vida práctica en la iglesia lo vamos a ver en una ciudad llamada Betania. Betania está, según los comentaristas, a 3 kilómetros de Jerusalén. Jerusalén es el área religiosa donde está el templo, donde ahí los judíos adoran y hacen sus rituales, etcétera, etcétera, etcétera. Y Betania tiene 2 significados. Una es casa de frutos o casa de aflicción. Casa de frutos, casa de aflicción. Y Betania es una ciudad donde los que salían de Jerusalén hacia otros lugares encontraban que al llegar a Betania encontraban un lugar de descanso, de reposo. Los que estaban ahí tenían por costumbre de recibir al que llegaba como si fuera parte de la familia. Y precisamente Jesús encontró en Betania un lugar donde él podía salir de sus actos diarios, su actividad diaria de predicar, de sanar enfermos, etcétera, etcétera. Y en Betania él encontraba un lugar de descanso. Y allí él tenía una familia
que Jesús amaba mucho y esa familia amaba mucho a Jesús. Era Marta, María y Lázaro. ¿Okay? En el capítulo 11 de Juan, ahí está la narrativa de cuando Lázaro había muerto. Ya llevaba 4 días. Jesús había sabido de la enfermedad, pero tardó en ir, porque le dijo a los discípulos: esta enfermedad es para la gloria de Dios. Y ya sabemos que cuando él llegó a Betania, a casa de Marta y María, pues le cuestionaron Marta y María a Jesús: si tú hubieses estado aquí, Lázaro no hubiese muerto. Y ya sabemos la historia donde Jesús le dijo: ¿dónde lo pusieron? Y María pues le dijo: Señor, lleva 4 días ya hiede, ya no hay remedio. Entonces Jesús le dijo: Lázaro resucitará. María entendió eso en calidad de tiempo, porque María creía en la resurrección de los muertos al final, porque Daniel, capítulo 12, lo dice bien claro en el verso 1, que va a venir un tiempo en que los muertos todos van a resucitar, unos para vida eterna y otros para confusión eterna. Y ella sabía eso como judía, esa familia, como judía que era. Y María le dice: no, yo sé que él va a resucitar en el día postrero. Y ahí es donde Jesús le dice: yo soy la resurrección y la vida. Tanto que tenemos que aprender de quién es Jesús. Sistemas religiosos nos enseñaron, pues Jesús es nuestro Salvador, pero es más que un Salvador. Él lo es, pero Él es más que Salvador. Por eso es que Pablo, cuando escribe a los tesalonicenses, dice que Cristo es el todo en todo, y ese todo hay que buscarlo a la luz del estudio de la palabra. Y me gusta ese significado de casa de frutos, aunque también casa de aflicciones. Y yo escribí un comentario aquí, que se la voy a leer. Dice: era un lugar donde solía ser recibido como una más de la familia. O sea, aquellos que venían viajando, que tenían que ir a Betania o pasar por ahí, pues los que estaban ahí recibían a tal persona como uno más de la familia. O sea, había un ambiente bien bonito, bien bueno, un ambiente que hacía sentir bien a los que llegaban a Betania, aunque no eran residentes de ahí, pero los que residían ahí hacían sentir bien a los que llegaban a Betania. Hay indicios que Betania brindaba descanso y alojamiento a los peregrinos de Galilea que viajaban a Jerusalén. A poca distancia del destino final de su viaje, ahora a 3 kilómetros. Cuando iban a viajar hasta Jerusalén, tenían que pasar por Betania, y ahí ellos se quedaban por un tiempo descansando, disfrutando del ambiente que había allí, que le brindaban los residentes, para luego seguir el viaje, que era un viaje peligroso también. Betania era donde, como les dije ahorita, vivía Marta y María y hermanas de Lázaro. Eso está en San Juan capítulo 11, versos 17 y 18. Y un día antes de la Pascua, es que es donde vamos a entrar en Juan capítulo 12, donde le hacen un banquete a Jesús.
Y en ese banquete vamos a ver que estaba esta familia de Lázaro. Estaba Lázaro, que ya el Señor lo había resucitado. Estaba María y estaba Marta. Si uno se queda en la lectura del capítulo 12, puede entender que la casa donde le hicieron el banquete fue en la casa de Marta, María y Lázaro. Porque el capítulo 12 dice que le hicieron un banquete, pero no dice en qué casa fue. Pero uno puede, si se queda en el capítulo 12, repito, puede llegar a la conclusión, bueno, pues esto fue en la casa de María, Marta y Lázaro. Pero no. Por eso es que hay que tener cuidado cuando se lee la Biblia. ¿A quién se le enseñará ciencia? Isaías capítulo 11. O sea, ¿a quién se le va a enseñar conocimiento? Tenemos que entender que nuestro conocimiento el Señor no lo quiere dar. No lo quiere dar a través de la lectura de las Sagradas Escrituras. Pero hay que tener cuidado porque podemos encontrar una lectura donde si no entendemos lo de Isaías capítulo 11, que es un poquito aquí, un poquito allá, renglón sobre renglón, línea sobre línea, y recordando siempre que los manuscritos originales no estaban divididos en capítulos y versículos. Eso fue después los traductores que comenzaron a hacer esas divisiones en los manuscritos originales. Esto que vamos a leer en el capítulo 12 para entender y saber cuál era la casa que le hizo el banquete, que le hicieron el banquete, mire a dónde tenemos que ir, a Mateo 26. Antes de llegar al evangelista Juan, está Marcos y Lucas. Vamos a leer en Juan capítulo 12 y mire dónde tenemos que venir. A Mateo 26. Y esto que yo le voy a leer para saber dónde era la casa que le hicieron ese banquete, pues está en Marcos capítulo 14 también, versos 3 al 9. Y vamos a leer en el verso 6 del capítulo 26 de Mateo, y dice: y estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, vino a él una mujer con un vaso de alabastro de perfume de gran precio y lo derramó sobre la cabeza de él, estando sentado a la mesa. Cuando usted lee y sigue leyendo ahí del verso 6 en adelante, usted va a ver que los comentarios que hay ahí los va a encontrar en Marcos, pero los va a encontrar también, ¿dónde? En Juan capítulo 12. O sea, que no puede haber duda que la casa donde le hicieron el banquete fue en la casa de un tal Simón, que se quedó apodado el leproso. ¿Por qué? Porque vamos a ver en las Escrituras que Simón era un hombre leproso y que le pidió al Señor y le dijo: si quieres que lo limpiara de su lepra, entendiendo que la lepra en la Biblia es sinónimo de ¿qué? De pecado. De pecado. Y Simón le dijo al Señor: si quieres, puedes sanarme, puedes limpiarme de esta lepra. Y el Señor le dijo: sí quiero. Lo tocó y fue limpio de la lepra, fue sano. Y esto a Simón el leproso no lo vamos a encontrar en lo que dice el capítulo 12
de Juan, pero entendiendo que el banquete donde se lo hicieron fue en la casa de Simón el leproso, pues Simón el leproso estaba presente. Ahí. Amén. Ahora, aquí yo escribí un comentario también de San Juan capítulo 12, donde dice que Jesús salió del judaísmo. Recuerden que el judaísmo era la religión ortodoxa de los judíos. Pero Jesús, como sabemos, no vino a ser uno más de esa religión, sino que Él vino a traer el reino de los cielos. Y como fue a los judíos quien primero el Padre mandó a su Hijo, pues Jesús comienza su ministerio con los judíos. Mucha gente se pregunta, se dice, bueno, pero ¿cómo es que esta gente, teniendo a Jesús personalmente, viendo los milagros que hacía, escuchándole con la sabiduría y autoridad que hablaba, porque así lo reconocieron? La mayor parte no creyeron en él y lo rechazaron. Pero si usted lee a Pablo en el libro de Romanos, no fue que ellos lo rechazaron porque les dio la gana. Ahí tenemos que ver a Dios en todo esto. Pablo dice que Dios endureció su corazón en parte hasta que ¿qué? Hasta que entraran los gentiles. ¿Por qué? Porque los gentiles que no eran judíos, para los judíos, los gentiles no tenían parte ni suerte en el plan de Dios. Pero más sin embargo, ese era un secreto que Dios lo tenía, que de los gentiles Dios iba a traer un pueblo para su gloria y su honra, y es lo que hoy le llamamos la iglesia. Y Dios tiene ese pueblo con el corazón endurecido hasta que entre a Cristo Jesús a formar parte de la iglesia, hasta que entre la plenitud, o sea, la totalidad de los gentiles que van a ser salvos. Cuando eso se cumpla, entonces Dios va a venir un momento, según Zacarías, en que Cristo se le va a volver a aparecer de nuevo. Lo van a reconocer y le van a decir, esa herida que tienes en las manos, ¿cuál es la respuesta que Cristo le da? En la casa de mis hermanos me las hicieron. O sea, ese es el plan de Dios, hermano. Ese es el plan de Dios. Y nosotros no podemos estar en contra de lo que ya Dios tiene planificado, porque todo va a tener su cumplimiento al pie de la letra en el momento de Dios. Dios tiene ya todo calculado. Si nosotros no entendemos esto, pues podemos cuestionar muchas cosas, entrar en duda en muchas cosas, ¿ves? Pero si entendemos un poquito de las Sagradas Escrituras, pues ahí vamos entendiendo cuál es la buena y perfecta voluntad de Dios. Para eso tenemos que renovarnos en el espíritu de nuestra mente, según Romanos capítulo 12. ¿Ok? Esta casa de Betania, esta casa del banquete que fue en Betania, era una miniatura de la vida de iglesia. Cuando se dice de la vida de iglesia, es lo que nosotros los creyentes
estamos llamados a practicar como parte del cuerpo de Cristo. Como parte del cuerpo de Cristo. Entendiendo siempre que en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, hay muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Yo estaba escuchando a un hermano esta mañana, que dice este hermano. Entonces trajo un testimonio de una hermana, que esta hermana estaba enferma y él oró por ella y el Señor la sanó. Pero esa misma hermana después vino donde él porque tenía a la mamá enferma, para que entonces él fuera y orara por su mamá. Él le dijo, pero es que yo no tengo que ir, porque el mismo Cristo que me habita a mí es el mismo Cristo que te habita a ti. Tú puedes ir a orar por ella. Eso parece bien. Eso parece bien, pero eso no es correcto. Porque si usted lee 1 Corintios 12, Pablo es bien específico cuando habla de la manifestación de los dones del Espíritu Santo, que no es a través de un miembro del cuerpo. Porque si yo tengo de parte del Señor el don para ministrar la palabra, tengo el don para orar por los enfermos y que sanen, tengo el don para imponer manos y que reciban el Espíritu Santo, ¿para qué yo necesito a los hermanos? Por eso Pablo, cuando habla de los dones que el Espíritu Santo manifiesta, dice que cuando él trae la analogía del cuerpo humano, entonces dice que la oreja no le puede decir a los ojos, yo no te necesito. Ni los ojos le pueden decir a la boca, yo no te necesito. Porque si todo el cuerpo fuera boca, ¿dónde estarían los demás miembros? Eso está bien claro ahí. O sea, inclusive la religión enseña que todo cristiano, la señal de que tiene el Espíritu Santo es el hablar en lengua. Y Pablo, cuando habla ahí en el capítulo 12 de 1 Corintios, dice, todos hablan en lengua. Es una pregunta que él lanza. ¿Todos hablan en lengua? ¿Todos interpretan? No, hermano. Por eso es que nosotros tenemos que entender esto. Tenemos que entenderlo. Porque en el corto tiempo que nos queda en este planeta, nosotros estamos, la iglesia, para manifestar en nuestras actitudes a Cristo Jesús. O sea, en Antioquía fue cuando por primera vez no fue que los discípulos se identificaron como cristianos, fue que los de afuera por primera vez los llamaron cristianos. ¿Por qué? Porque vieron en ellos no solamente lo que predicaban, que los oían, sino cómo vivían. Cómo vivían. Y decían, esos verdaderamente son cristianos. Hoy, el llamado pueblo que se identifica como cristiano, porque ahora se le llama cristiano a todo el mundo, esa palabra está prostituida. Todo el mundo es cristiano, no importa la religión que pertenezca. Eso es un error. Aunque Jesucristo no mandó a hacer una religión llamada el cristianismo, eso es inventado por el hombre. Jesús mandó a ser discípulos. Y nosotros tenemos, y esto hay que repetirlo hasta que se haga vida en nosotros. Nosotros estamos llamados a ser discípulos de Jesucristo. Un discípulo es uno que está aprendiendo de su maestro,
y nuestro Maestro es Cristo Jesús. Y que formamos, si hemos nacido de nuevo, el cuerpo de Cristo, donde Él es la cabeza. ¿Y cómo venimos a formar parte del cuerpo de Cristo? Ser un miembro más del cuerpo de Cristo. Bueno, léanse en 1 Corintios 12:13, donde no es una tarjeta que se le entrega a uno que es bautizado en las aguas para hacerle saber y hacerle creer, ahora usted es miembro de la iglesia porque fue bautizado. El que nos hace miembros del cuerpo de Cristo es el Espíritu Santo, donde dice en 1 Corintios 12:13 que todos fuimos bautizados por un solo Espíritu en un solo cuerpo. O sea, el Espíritu Santo nos sumerge, nos hace parte del cuerpo de Cristo. No es una tarjeta, ni ninguna creencia humana, ni ningún dogma humano. Esto lo tenemos que tener claro, no en las reuniones nada más, sino donde quiera que estamos caminando, que vamos allá, vamos al supermercado, en nuestro diario vivir. En nuestro diario vivir, el que me pregunte, yo te lo he dicho, pero esto lo tengo que estar repitiendo. Hermano, ¿y a qué iglesia usted va? Yo le digo a ninguna. Adiós, pero usted no es cristiano. Oh, sí. Yo soy creyente de Jesucristo y soy parte del cuerpo de Cristo. Entonces no se congrega, sí, me congrego. Pero usted no dice que usted no va a ninguna iglesia. Y es que yo no puedo ir a lo que yo soy. Yo soy parte. Yo soy parte de donde quiera que yo esté. Yo soy parte de la iglesia que es el cuerpo de Cristo. Y en el capítulo 12 de Juan, vamos a leerlo para luego continuar estas notas que yo tengo aquí. Juan capítulo 12. Le enviamos un saludo y un abrazo a los hermanos un abrazo a la distancia, que se están conectando con nosotros y los que se van a conectar. Un saludo y abrazo a la distancia para todos. Capítulo 12 de Juan y verso 1 en adelante. 6 días antes de la Pascua vino Lázaro, el que había estado muerto. Ese no es Lázaro el leproso, sino Lázaro, el hermano de Marta y María, que había estado muerto. Y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro de mucho precio y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos. Y la casa se llenó del olor de perfume. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces Jesús dijo, déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto, porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Entonces, verso 9, perdón. Gran multitud de los judíos supieron entonces que él estaba allí
y vinieron no solamente por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien había resucitado de los muertos. Pero los principales sacerdotes acordaron de dar muerte también a Lázaro, porque a causa de él muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. O sea, por eso a Betania se le llama casa de frutos, porque ahí están los frutos que el Señor Jesús comienza a dar. Son los creyentes, los que creen en Él, pero también en Betania esos creyentes están recibiendo amenazas. Tienen que tener cuidado. Por eso se le llama casa de aflicción. La iglesia internamente, nosotros aquí estamos contentos, felices. No nos vamos a rebelar uno contra otro. Pero podemos recibir, no del interior, sino del exterior, podemos recibir aflicciones. Y de hecho, estamos llamados a eso. Filipenses 1:29 dice, a vosotros es dado a causa de Cristo, no solamente que creáis en Él, sino que padezcáis también por Él. Y esto es cuando somos columna y baluarte de la verdad. ¿Ok? Ahora, vamos a desmenuzar esto un poco. La vida de iglesia es representada o representa la situación de la iglesia, la cual fue producida por la vida de resurrección. Esto está tipificado por ¿quién? De esos que están ahí. Por Lázaro. Lázaro llevaba 4 días de muerto y Jesús lo resucitó. Ahora forma parte de la iglesia. Quiere decir que Lázaro nos representa a cada uno de los creyentes. ¿Cómo estábamos nosotros antes de estar en Cristo? Muertos en nuestros delitos y pecados. Y Dios nos dio vida juntamente con Cristo. Quiere decir que Lázaro nos representa a cada uno de nosotros. Y Lázaro ahora está disfrutando y viviendo una vida en resurrección, que es el poder en el cual nosotros debemos de estar viviendo. Una vida de resurrección. Usted me dirá, bueno, Lázaro estuvo muerto físicamente. Yo no me he muerto físicamente todavía, pero espiritualmente cada uno de nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Estábamos separados de Dios, sin fe y sin esperanza en el mundo. Pero la Biblia dice claro en Efesios 2 que Dios nos dio, aún estando nosotros en esa condición. Lázaro tenía 4 días en la tumba. Yo tuve 33 años muerto espiritualmente. Yo no sé cuántos ustedes. Por calidad de 33 años fue que yo me convertí al Señor. Una muerte que era espiritual, separados de Dios, por causa del pecado. Pero damos gracias a Dios porque Dios en la persona de Cristo, como estuvimos estudiando, el viejo hombre, Dios suple para eliminar la fábrica donde está el pecado, que era el viejo hombre. ¿Y qué fue lo que Dios suplió en la persona de Cristo? La muerte de Cristo en la cruz. Donde en Romanos capítulo 6 dice que el viejo hombre fue ¿qué? Crucificado juntamente con Cristo. Y para el pecado, pues Dios provee la sangre de su Hijo Jesucristo, la cual fue derramada para la redención y perdón de nuestros pecados.
Cuando nosotros entendemos todo esto, entonces nosotros nos reunimos. Nuestras reuniones no deben ser para que en esta reunión me hagan sentir bien a mí o para que lo hagan sentir bien a usted. En las reuniones de los santos deben preocuparse por hacer que el dueño de nosotros sea el que se sienta bien, honrado. ¿Con qué? Con el banquete que se supone que nosotros le hagamos, pero no de arroz y habichuela, no de pan con queso, con jamón cocido. No, ese banquete que la iglesia está llamada a darle a Cristo en las reuniones es las alabanzas. Que nosotros se supone que le demos al Señor las acciones de gracia. Señor, gracias, porque yo siendo un vil pecador, tú diste tu vida por mí. Siendo yo un enemigo de Dios, tú me reconciliaste y me pasaste de ser un enemigo a ser ahora un hijo de Dios. Tanto que hay para brindarle ese banquete al Señor en las reuniones y hacerlo que se sienta honrado, como Él es merecedor de toda gloria y de toda honra. Amén, hermano. Y ahí lo leímos. Ahí estaba Lázaro. Pero ¿cuál fue la posición que asumió Lázaro? Dice que estaba sentado. Lázaro no estaba haciendo nada. Estaba en total reposo. Como debemos de estar cada uno de nosotros. Como Lázaro, y por eso es que Lázaro nos representa a cada uno de nosotros. Porque cuando nosotros entendemos, cuando nos es revelada toda esa obra de Jesucristo, su vivir, muerte y resurrección y ascensión, el Señor lo que quiere es que a eso ni le podemos añadir ni le podemos quitar. Simplemente disfrútalo en este nuevo hoy, según Hebreos 4, este nuevo hoy que Dios ha preparado para que entremos en un eterno reposo, que no es sábado ni domingo, y ese eterno reposo es Cristo Jesús. O sea, yo no tengo que hacer nada para ser salvo, ni usted tampoco para ser justificado por la fe. Inclusive el don de fe no es de nosotros, lo recibimos de parte de Dios. Todo proviene de Él, hermano. Lamentablemente los adventistas quieren guardar el sábado. Se sienten seguros porque según ellos guardan el sábado. Pero yo me siento seguro porque estoy guardado en Cristo. Es más, Pablo dice en Colosenses 3 que nuestra vida está escondida en Dios con Cristo Jesús. Y cuando Cristo nuestra vida se manifieste, seremos manifestados juntamente con Él en gloria. Es algo maravilloso. Es que hay razones y razones de estar pidiéndole cosas a Dios que ya Dios nos las ha dado. Y Dios nos ha dado una sola cosa. Dios nos ha dado únicamente a su Hijo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio ¿qué? A su Hijo. Pero el asunto es que en Cristo Él nos ha dado todo. Fuera de Cristo no podemos encontrar nada. La vida matrimonial, el asunto del viejo hombre, que todavía yo soy creyente, pero me están pasando cosas. Vamos a crecer en el conocimiento para que veamos que la respuesta
a todas nuestras dificultades las tenemos en Cristo Jesús. En Cristo Jesús. Y ahí tenemos que estar como Lázaro, reposando. En reposo. E inclusive, cuando, si Dios me permite a mí predicarle el evangelio a una persona o a más de una, yo tengo que hacerlo en el reposo de Dios, que es en Cristo, porque a la larga yo lo que puedo hacer es predicarle, pero quien le convence a esa persona de pecado es el Espíritu Santo, y quien lo va a traer a la iglesia no soy yo, porque en Hechos dice que Dios, no Pedro ni Juan ni ninguno de los apóstoles, Dios añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. Y Dios no ha cambiado, hermano. Pero entonces hoy en la religión se está haciendo mucha estrategia. ¿Por qué? Porque se están dejando llevar en la religión por la cantidad, no por la calidad. Y hay 100, ¿no? Pues hay que buscar más para que sigan llegando. ¿Ah? Pero la cantidad, numéricamente hablando, no es indicio de que Dios está en el asunto. El hombre y la mujer tienen capacidades fuera de Cristo para conseguir muchas cosas. Como hay muchos que las han conseguido. Pero eso no quiere decir que Dios está en el asunto. Porque todo aquello que Dios no ha ordenado y todo aquello que no está en el diseño de Dios, esto es claro y tenemos que entenderlo, no recibe la bendición de Dios. Dios bendice aquello que está en el diseño de Él. Es lo único. Esto está en Génesis capítulo 1. Bien claro, lo que Él ordena es lo que Él encuentra bueno. Y aquí bueno no hay nadie. Inclusive a Cristo una mujer una vez le dijo, maestro bueno, y él le dijo, no, un momentito. ¿Por qué tú me llamas bueno? Bueno solo hay uno, mi Padre que está en los cielos. Claro, está hablando ahí el Jesús humano, ¿no? Entonces, ahí tenemos a Lázaro. Verso 2, y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaba sentado a la mesa con él, con Cristo. Recuerden que en Lucas presenta en un momento dado que Jesús fue a visitar, sí, a la casa de Marta y María. Y cuando Jesús llegó, que se sentó, ¿qué hizo María? Cayó a los pies de Jesús. ¿Cómo estaba Marta? Llegó Jesús de visita, que hay que prepararle comida. Y estaba para allá, para acá, hasta que le reclamó a Jesús. Le dijo, dile a María que me venga a ayudar. ¿Qué le contestó Jesús? Marta, Marta, afanada estás. Y María ha escogido la mejor parte, la cual no se le será quitada. Lo que Marta estaba haciendo, eso es temporero. Preparar comida, fregar los platos, buscar agua o refresco, eso es temporero. Se nos va a quitar un día, pero estar a los pies de Jesucristo, eso, y estar en Cristo, eso no se nos va a quitar, porque Cristo vino a sacarnos de lo terrenal para llevarnos ¿a dónde? A lo eterno, es un ámbito espiritual, y el creyente tiene que entender que para ese ámbito de eternidad no hay que esperar que Cristo venga para comenzar a disfrutarlo. Es que si estamos en Cristo, ya estamos en la eternidad, porque Cristo es la eternidad. En Él no hay principio ni fin.
Estamos en lo eterno. Marta, aquí, cuando le hacen el banquete a Jesús en la casa de Lázaro el leproso, Jesús no la corrige. Porque aquí dice que Marta servía. Y Marta nos representa también a cada uno de nosotros. Porque en Gálatas 5:13 dice que nosotros debemos de estar al servicio los unos de los otros por amor. O sea que en ese sentido Marta nos representa a cada uno de nosotros. Estamos llamados a servir, y no solamente al hermano en la fe, sino también ese servicio, a veces hay que extenderlo fuera de la iglesia, en muchos aspectos, en muchos aspectos. El servicio. Jesús dijo, yo no he venido para que me sirvan, he venido a servir. Es el ejemplo que nos dio. Y Jesús no servía únicamente a los que creían en él. Jesús vino a servir y a dar su vida en rescate por muchos. Y ese es el ejemplo. Ahí tenemos el modelo. Hay personas que dicen, bueno, este me está pidiendo chavo ahí en la luz, pero yo sé que es para la droga. Bueno, Romanos 14 dice que no proveáis para los deseos de la carne. Pero muchas personas de estas vienen a pedirte para comer algo. Bueno, pues si tú tienes chavo, entonces, o yo tengo dinero, pues no le doy el peso. Le digo, pues vente conmigo, ¿qué tú quieres? Un sándwich, vente. Porque muchos de ellos están en la droga, pero están pasando hambre. No solamente la droga los está matando. Porque eso es una enfermedad que solamente el Señor los puede libertar. Entonces Jesús nos manda a amar y a servir aún a nuestros enemigos. Le servimos cuando nos maldicen. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Pues hablar bien de ellos y bendecir al Señor, ten misericordia de ellos. Y ahí Marta nos representa a cada uno de nosotros en el servicio. Luego ustedes pueden leer Romanos capítulo 12 también, donde Pablo habla. Pero cuando Pablo habla de que haya sido puesto para servir, pues que sirva con liberalidad, o sea, que sea libre para hacer eso. No que le impongan, sino que él entienda que Dios lo tiene en el cuerpo para eso. Pero recuerde siempre que si Dios lo mueve a usted a estar pendiente de la necesidad de otros, no quiere decir que todos tienen que estar haciendo lo mismo que usted hace, porque dejamos de ser cuerpo. ¿Me está entendiendo? Y por eso es que el Señor, en el diseño de Dios, lo ha planificado así, con la intención de que entendamos siempre que nos hacemos falta los unos a los otros. Nos hacemos falta los unos a los otros. Oye, la hora se ha ido muy rápida. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo, pero de mucho precio. María, yo estuve
buscando comentarios, y cuando Judas da la idea que se debió de vender por 300 denarios porque era un perfume carísimo, sí, que valía 300 denarios. Y un denario era el sueldo diario de un obrero. Quiere decir que 300 denarios es el sueldo que un obrero podía ganarse casi en un año. En un año. Mire si el perfume era caro. ¿Qué hizo María? Cogió el pote de alabastro, lo rompió y comenzó a ungir los pies de Jesucristo. Estuve buscando por qué los pies. Y estaba un comentarista diciendo que el ungimiento de pies de María equivale a una persona que está agradecida. Que está agradecida de lo que esta persona ha hecho por mí. En este caso, Jesucristo. Y nosotros, María nos representa a nosotros, porque María lo hizo por amor y agradecimiento. Nosotros cuando tenemos que hacer algo, la Biblia dice que lo hagamos como para el Señor. Y no dice específicamente en la reunión de iglesia, donde quiera que estemos. Juan como maestro, allá tiene a los estudiantes bregando con una transmisión. Él como creyente debe pensar, esta transmisión tiene que quedar como si fuera ¿para quién? Para Cristo. No hacer chivos ni el lavado de piezas. Todo lo que estemos llamados a hacer y tengamos la oportunidad, hagámoslo como para el Señor. Cuando estamos sirviendo a un hermano, hagámoslo como si fuera para el Señor. Y María nos representa a cada uno de nosotros en este ámbito del amor que debemos amarnos los unos a los otros, pero no como yo quiero. Jesucristo siempre da el modelo y Él es el modelo. Juan capítulo 3 y verso 34, Jesús dice, un mandamiento nuevo os doy. Él dijo nuevo. Sin embargo, ese mandamiento estaba aún en el decálogo, en el primer mandamiento. Pero ¿por qué Jesús dijo nuevo? Este es el mandamiento nuevo que les doy, que os améis los unos a los otros. ¿Por qué es nuevo? Porque ahora hay un modelo a seguir, como yo los he amado a ustedes. Este es el modelo. Como Cristo nos amó. Y mire que en los primeros discípulos Jesús tuvo que, en esos 3 años y medio que estuvo con ellos no llegaron a un conocimiento, a una perfección completa. Jesús tuvo que bregar con un Pedro, con Judas, con Tomás que dudó de la resurrección. Pero él ahí no los abandonó. Por eso cuando él le oró al Padre, le dijo, Padre, los que tú me diste, yo los he guardado hasta el fin. Y ninguno de ellos se ha perdido, solamente el hijo de perdición que era Judas. Y estaba predestinado para eso. Estaba predestinado. Y ese es el modelo. Cuando yo voy a manifestarme en una actitud de amor hacia un hermano, no es porque ese hermano se lo merece. Porque nosotros no nos merecíamos lo que hoy tenemos. Pero de tal manera Dios nos amó
Dios nos ha amado. Vamos a dejar esta administración para continuar el domingo, para seguir poco a poco explicando. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por esta palabra. Sabemos que eres tú el que le das el crecimiento a la misma. Y ayúdanos para que nuestros corazones, ese terreno fértil que recibe esta semilla, para que así tú le des el crecimiento para la gloria y honra de tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén. Aleluya.